Llamada. Ok. Sí, no, bueno, ella. Es que son unas cosillas que tengo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los alcanos y los cicloalcanos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda adicional. Permiso, yo tengo una duda así. Dice, con relación al metilcarbanión en la Ajá, página 10. ajá. Metilcarbanión en la página 10, te ubicas. Metilcarbanium. Vamos a ver. Ya pongo la página 10. Ajá. Sí, es que dice que tenemos al carbono que es tetravalente. Dame un y ahí me aparece como ese metilcarbanión pareciera que tiene 5 valencias. O sea, Claro, que tiene cinco. por eso tiene carga negativa. Y el carbocatión tiene, o sea, vamos a ver. O sea, yo entiendo que la tetravalencia hace que él tenga cuatro electrones que le sirven para lanzarse con 4 elementos. Al Correcto. tener, al Él tener, se al tener, enlazaría con tres hidrógenos, ¿verdad? Que tienen un electrón cada uno. Si fuera neutro, sería el radical, o ¿verdad? sea, dame un chance ya que estoy en la página 10. Dice metilcarbanión. Tenemos que es un carbono con 3 enlaces a hidrógeno, por sigmas, 3 hidrógenos, un doble electrones libres que lo hacen negativo. Ajá. Digamos, él tendría cuatro 3 hidrógenos, electrones, ¿verdad? Los no, tres hidrógenos le aportan cada uno uh-huh. Ahí un estamos, electrón. falta Este un sería el electrón aquí. radical. Este sería el radical. Sí, Ahora, pero yo estoy, el caso del carbocatión es uno que perdió un electrón. Por eso tiene carga positiva, no, ¿verdad? el Y el caso carbanión. del carbanión sería uno que con respecto al radical más bien gana un electrón. Por eso Uh-huh. tiene carga negativa. Pero digamos, ahí no va en contra de la tetravalencia. No exactamente, digamos, lo que pasa es que la regla dice que cuando hay cargas, eso no lo vimos, digamos, porque es tema como de química, de química 1 y 2, pero la regla dice que cuando hay cargas, por ejemplo, cuando hay una carga negativa, se le agrega un electrón más. Y cuando hay Sí, o sea, cargas positivas, o sea, uno lo resuelve así, más o menos como vos estás diciendo, haciendo el conteo de electrones, y sobre ese conteo de electrones uno le agrega uno más cuando hay carga negativa o le quita uno cuando hay carga positiva. Si hay una carga -2, que eso en orgánica no lo vamos a ver, pero creo que no. En ese caso se le agregarían dos, ¿verdad? Y si fuera una carga +2, por el contrario, se le quitarían dos. sí, es que a mí me enreda porque siempre, digamos, la tetravalencia está ahí, digamos, él con esos 2 electrones se podría enlazar a 2 más y ya sería pentavalencia y ya estaría rompiendo la regla, o me equivoco. No, no podría enlazarse de esa forma. Eso sí no sería posible, al menos en el carbono, pero sí sería posible si fuera del segundo periodo. Si fuera, por ejemplo, em, vamos a ver, por ejemplo, el oxígeno no forma más de los enlaces debidos, pero el azufre sí, ¿verdad? El azufre no tiene estructuras este, de este tipo, ¿verdad? Y usted me dice, eso no respeta la regla del octeto para nada. Bueno, eso pasa cuando uno tiene compuestos del segundo periodo, ¿verdad? Pero no es el caso ahorita con el carbono. Entonces, el carbono, no es que el carbono este podría formar 5 enlaces covalentes. No, eso no, digamos, no es posible. Él siempre podría formar 4. Eh, pero básicamente, como explicábamos la clase anterior, si yo veo esto como un sistema de orbitales, ¿verdad? En cada uno de ellos hay 2 electrones, pero en este caso están compartidos con hidrógeno, y en este orbital, sencillamente en el orbital vacío, estarían ahí, por ejemplo, con un hidrógeno, con un H más, esto podría formar un enlace aquí, ¿verdad? Pero en ese caso
electrones los aportaría el carbono. No es como que se pueden dividir uno y formar 5 enlaces, eso sí no es posible. O sea, ellos quedan como infértiles, por llamarlo de algún modo. Quedan de hecho muy reactivos. De hecho, esta estructura, por ejemplo, lo más parecido en la vida real que podríamos hablar es de una cosa que se llama metil-litio, ¿verdad? El metil-litio es una cosa que se maneja bajo gas nitrógeno o gas inerte absolutamente porque eso con el agua estalla, ¿verdad? Prende fuego. De hecho, es una cosa así extremadamente reactiva. Precisamente porque si él está con agua, tiende a arrancarle un H más para formar metano, para formar una estructura que no es cargada. ¿Verdad? Pero el punto, digamos, desde el concepto como tal, digamos, esto no podría formar 5 enlaces. Sencillamente esos dos ocupan un orbital y ese orbital eventualmente podría formar un enlace en el que, en este caso, el carbono aportaría los 2 electrones. ¿Me explico? Sí, o sea, no, me queda como la idea de que esos doble electrón ahí suelto queda como un infértil ahí. O sea, él anda buscando reactividad, anda buscando no sé, si el octeto, ¿qué es lo que anda buscando? Con esa reactividad que dices que tiene. Sí, el octeto está, ¿verdad? De hecho, ese carbono tiene los 8 electrones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octeto está. Eh, pero una estructura neutra generalmente es más estable que una estructura cargada, ¿verdad? Digamos, los electrones están confinados en un espacio y están como más dispuestos a reaccionar, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentran algo que es medianamente positivo, como por ejemplo el hidrógeno de una molécula de agua o algo así, tienden a reaccionar. Mm. Bueno, profe, sí, ok. Ok, bueno, entonces les decía que para hoy tenemos el tema de los alcanos y los cicloalcanos, ¿verdad? Como ustedes entenderán, pues el desarrollo de la química orgánica tradicionalmente se basó mucho en la parte del petróleo, ¿verdad? Cuando, cuando se dio la fosilización de la megafauna, se formó esto, ¿verdad? En el interior de la Tierra, y cuando el ser humano lo descubre, pues lo utiliza para muchas cosas. Los primeros químicos, no tenían todas las herramientas que hay en este momento para analizar la composición exactamente, ¿verdad? Entonces, al inicio, mediante reacciones químicas, se decía, bueno, este compuesto tiene tanto carbono y tanto hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se comenzaron a sacar las fracciones del petróleo, ¿verdad? Había una que tenía 4 hidrógenos y un carbono, ¿verdad? Es un gas y es un combustible. Y a este se le llamó metano, ¿verdad? Después apareció una que tenía 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿verdad? A esta se le llamó etano. Después una que tenía 3 carbonos y 8 hidrógenos, ¿verdad? Y se le llamó propano. A cada una de ellas se le iba llamando como se le iba dando un nombre nuevo, ¿verdad? El nombre, digamos, no tiene relación estos primeros nombres no tienen mucha relación con la estructura, nada más fue un nombre que a alguien se le ocurrió y se le puso, ¿verdad? Así como en biología con las especies, ¿verdad? Aparece una especie nueva y alguien le pone un nombre. Y el nombre no tiene mucha relación con lo que es. Cuando apareció, Profe, ajá, disculpa que interrumpa, pero me quedó una duda. Con relación a los pi y sigma, eso solo se da entre carbono-carbono.
o carbono, hidrógeno, no se puede dar como entre oxígeno y nitrógeno, ¿o sí? Sí, sí, entre cualquier enlace sencillo, digámoslo así, es un enlace sigma y cualquier enlace doble contiene un enlace pi, aunque sea, digamos, carbono-oxígeno. De hecho, son comunes, Sí, sí, ¿verdad? sí. O, por ejemplo, si usted tiene carbono-nitrógeno, como un No, grupo pero no, ciano, no, no, me refiero entre nitrógeno y oxígeno, por decirlo así. entre nitrógeno Nitrógeno y y oxígeno, oxígeno sí puede se puede ser, dar, sí puede puede ser ser, también. y puede ser sigma también. O sea, el sigma y pi no son exclusivos del carbono. No son exclusivos del carbono, correcto. Sí, podría ser entre nitrógeno y oxígeno, sí, sí, sí. En cualquier caso es posible. Ok, gracias. Les decía, bueno, aparece el compuesto de 4 carbonos que tiene 10 hidrógenos, ¿verdad? Y a este se le llama butano. Pero aquí es donde comienzan los problemas, porque se dan cuenta que hay dos tipos de butano, ¿verdad? Es decir, hay dos compuestos que tienen esta fórmula, ¿verdad? Que tienen puntos de fusión y de ebullición diferentes, que tienen propiedades mecánicas diferentes, calor de combustión diferentes, etc. Entonces, conforme se da un poco más el avance de la técnica, este, se descubre, ¿verdad?, que hay uno que tiene esta estructura y que hay uno que tiene esta estructura, ¿verdad? A esto se le llama isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la misma masa molecular, la misma fórmula molecular, pero están ordenados de diferente manera, ¿verdad? Están enlazados de manera distinta. Tienen los mismos átomos, la misma cantidad de átomos, pero enlazados de manera distinta, ¿verdad? Entonces, dentro de la nomenclatura común que se empezó a utilizar en ese momento, a este se le llamó isobutano, ¿verdad? Y a este se le llamó N-butano, ¿verdad? El iso era por isómero y el N por normal, ¿verdad? Como el que va en línea recta es como normal. Entonces, en la nomenclatura común, todos los que son lineales se les conoce como N, ¿verdad? A partir de 5 carbonos, como ya se comenzaba a ver una tendencia en esto, se definía que todos los compuestos que cumplen con la fórmula CN, H2N más 2, que a esos compuestos se les llama alcanos, ¿verdad? A, a todos esos compuestos se les iba a comenzar a aplicar una nomenclatura sistemática, es decir, no íbamos a inventar un nombre para cada compuesto porque nos íbamos a volver locos. Entonces, a partir de 5 carbonos, se utiliza la raíz latina que hace referencia al nombre, por ejemplo, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un compuesto que es, por ejemplo, siguiendo C5H12, ¿verdad? Ese compuesto se llamaría pentano. Ahora, ¿cuántos isómeros tiene el pentano? Profe, yo estaba haciendo un ejercicio de estos ahora en un diagnóstico de esta semana Ajá. y como que no sé si sirve de aporte, pero ahí presentaban cuatro ejemplos y dos tenían que ser isómeros. Entonces creo que ahí lo más conveniente es saber la fórmula para sacarlos y sumar, digamos, encontrar en cada uno la fórmula global y si son gemelos, entonces son isómeros. Digamos, si tienen la misma cantidad de... Yo tengo, digamos, por ejemplo, si C5H12 responde a la fórmula CnH2n más 2,
¿verdad? 5 Ujú. por 2, 10 más 2, 12. O sea que es saturado, ¿verdad? No tiene dobles enlaces ni tiene ningún elemento de insaturación. Cuando son elementos, cuando tienen elementos de insaturación, sirve esa que viene en la página, en las páginas primeras de lo que son, de lo que es el material complementario. Pero ya Correcto. cuando tienen más de una insaturación, ya se usa otra fórmula, ¿verdad? ¿Se usa otra fórmula? No, se usa la misma, esa misma que aparece explicada en el primer capítulo, la de los elementos de insaturación. Pero en este caso, por ejemplo, los elementos de insaturación son cero, ¿verdad? Es decir, no tiene anillos, no tiene dobles enlaces y no tiene triples enlaces. Entonces, yo tengo una manera como de resolver este tipo de ejercicios. Digamos, si yo le pregunto cuántos isómeros tiene, yo empiezo poniéndolos de manera lineal, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y después empiezo poniendo uno menos. 1, 2, 3, 4. Y el quinto hay que ponerlo en alguna de las posiciones posibles, ¿verdad? Si yo lo pongo en alguno de los extremos, lo que hago es alargar la cadena lineal, no sirve de nada, ¿verdad? Tendría este mismo compuesto. Entonces tengo los dos del centro. Lo puedo poner acá, ¿verdad? La otra opción sería ponerlo acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo agarro este compuesto y le doy vuelta, es exactamente igual al de arriba, ¿verdad? Entonces, no es un compuesto diferente. ¿Qué otra opción tengo? La otra opción que tengo es una cadena lineal de 3. Y ahora le tengo que agregar 2 carbonos adicionales, ¿verdad? Si los agrego en los lados, lo que hago es extender la cadena. Entonces la opción sería agregarlos acá, ¿verdad? Si pongo 2, ya no tiene ningún sentido porque en cualquiera que agregue estoy extendiendo la cadena, ¿verdad? Entonces esa es como mi manera de resolver este tipo de ejercicios. Todos tienen que tener 5 carbonos y si no tienen elementos de insaturación, los hidrógenos nos van a dar bien. Entonces, volviendo un poco a la perspectiva, eh, este compuesto se le llamó N-pentano en la nomenclatura común, ¿verdad? Este de acá se le llamó isopentano porque los que tienen, vamos a ver si este pay lo describe, los que tienen como esta estructura al final, se les mantuvo esa terminología iso, ¿verdad? Y a este de acá se le llamó neopentano. Profe, una para quedar claros, cuando un alqueno o un alquino tiene más de un elemento de insaturación, la fórmula CnHn más 2 del alqueno o CHN2 menos 2 funciona, digamos. Es que yo No, tengo entendido digamos, esas fórmulas, vos calculas los saturados, o sea, el 2N más 2, ajá, ¿verdad? Por ejemplo, en el esta. alqueno, Con el el mismo, carbono yo calculo 2N más 2. Entonces, si uh-huh, son 5 carbonos, sería 2 por 5 más 2, ¿verdad? Eso es igual a 12. uh-huh. Después, ¿qué hago? Tomo los hidrógenos reales y pongo los que me dio el cálculo, 12 menos 12 entre 2. Y esto es 0, ¿verdad? Si tuviera, por ejemplo, 10 hidrógenos, entonces tendría un elemento de insaturación. ¿Verdad? Si tuviera 8, tendría 2. Sí, eso es, digamos, es que te pongo el ejemplo de los isómeros que venían varias fórmulas, entonces necesitaba saber de los hidrógenos y de los carbonos para sacar las 4 fórmulas globales. Vamos a ver, acá, por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son los isómeros del pentano? ¿Verdad? Del compuesto que sigue esta fórmula. Todos ellos tienen 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No tienen ningún elemento de insaturación. Es decir, no tienen ningún doble enlace, ningún triple enlace,
ni ningún anillo. Entonces ellos van a cumplir con esa fórmula. Si quieren nos podemos poner a contar hidrógenos, ¿verdad? Pero ellos cumplen con esa fórmula, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? O sea, a razón de 3, determinar los, 5, 6, profe, 7, 8, 9, 10, 11, 12. a razón de determinar los isómeros, si me presentan 4 ejemplos y me digan si este es, cuáles forman isómeros, yo no necesito saber, o sea, con los carbonos me la juego, con solo Con saber los saber carbonos. si el compuesto, con saber si el compuesto tiene, cuál es el índice de insaturación, que el índice de insaturación sea 0 o que el compuesto sea un alcano, ¿verdad? No hace falta ponerse a contar hidrógenos. Pero es que no me la Mientras van a poner tan fácil. puede ser que aparezca uno en el que el elemento, en la que tenga elementos de insaturación. Entonces hay que ver cómo sería. Si tiene Entonces, sí, anillos, si tiene dobles enlaces, pero eso todavía no. sí, es que esa es la duda que me queda. Con los alquenos y alquinos, yo tengo entendido que un alqueno CNHN 2N es para una insaturación de un alqueno. Esa fórmula sirve. Y un Correcto. alquino, si tiene más, ya esa fórmula no sirve. Si tiene más, podría ser dos dobles enlaces o podría ser un triple enlace, ¿verdad? Ahí hay que jugar un poquito En, más. en ese caso, me la juego con N, con el del alcano 2N más 2 y después le resto los hidrógenos reales y lo divido entre 2. Exactamente, exactamente, Ya ahí sí me va a dar. exactamente, sí. Ok, gracias. Ok, entonces, siguiendo un poco el cuento, aquí ya le íbamos poniendo un nombre a cada isómero, ¿verdad? Entonces otra vez aparece la IUPAC y dice, no, no, nos vamos a volver locos inventando nombres para los diferentes compuestos. Mejor hagamos una nomenclatura que sea de tipo sistemática. Entonces, ya todos estos no van a ser pentanos, sino que en la nomenclatura IUPAC el compuesto que se llama pentano es el N-pentano, ¿verdad? El lineal es el que se llama pentano. Entonces, ¿cómo se llaman los demás? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el isopentano? Entonces, hay un conjunto de reglas para asignarle el nombre de los compuestos. Voy a dibujar por aquí el isopentano. ¿Qué dicen las reglas? Ustedes las pueden ver ahí en el material. Dice que lo primero que hay que hacer es señalar la cadena lineal más grande, ¿verdad? Aquí no hay mucho que hacerle, hay dos posibilidades. O que la cadena sea esta, ¿verdad? O que la cadena sea esta. Esas son las dos posibilidades. ¿Cuál es la más larga? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son iguales. Y de hecho, si yo agarro esto y le doy vuelta, es igual, igual. Entonces, como no tienen ninguna diferencia, cualquiera de las dos está bien. Entonces, lo que está fuera de la cadena lineal se le llamarán sustituyentes. Aquí lo que hay es un carbono, ¿verdad? Entonces, la cadena lineal, les decía, se llama metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, hectano, octano, nonano, decano, undecano, duodecano, etcétera, ¿verdad? Los primeros cuatro mantienen el nombre histórico y de ahí en adelante utilizan la raíz latina. Los sustituyentes se les pondrá un nombre, por ejemplo, si es de un carbono, ¿verdad? El compuesto de un carbono se llamaba metano, el sustituyente se llama metilo. El de 2 se llamaba etano, este se llama etilo. Propano, propilo, butilo, butano, butilo, etcétera, ¿verdad? Pentano, pentilo. A la hora del nombre, a la hora de darle el nombre a los sustituyentes se le quita la O del final, ¿verdad? Entonces en realidad sería metil, etil,
propil, butil. Entonces, ¿cómo se le asigna? Bueno, nos falta un elemento muy importante y es que la cadena hay que numerarla. ¿Y cómo se numera? Se numera del extremo donde tenemos un sustituyente más cerca, ¿verdad? Entonces, si yo numero de este lado sería 1, 2, en 2 tengo 1, 3 y 4. Si yo numero de este otro lado sería 1, 2, 3, 4. Aquí me quedaría, si empiezo de este lado me quedan 3, si empiezo del otro lado me empiezan 2. ¿Verdad? Entonces sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo escribo el nombre? Ok, empiezo por los sustituyentes. A cada sustituyente se le pone antes el número de la posición que ocupa en la cadena principal. En este caso, por ejemplo, este sustituyente está en 2. 2 guión el nombre del sustituyente, que es metil, ¿verdad? Y el nombre de la cadena principal, ¿verdad? Si hay más de un sustituyente, bueno, van todos los sustituyentes primero, y si no, la cadena principal, que en este caso sería butano. No hay ningún espacio entre el nombre de los sustituyentes y el nombre de la cadena principal, van corridos. Entonces, los que ya han llevado el curso me dirán que este ejemplo es muy sin gracia, ¿verdad? Y sí es muy sin gracia, lo estoy haciendo porque es el primero que hacemos. Pero en el examen no van a venir así, ¿verdad? Pero lo importante es que me entiendan la idea. ¿Me entienden la idea? Profe, ¿y por qué no se raja uno desde examen? Ya hagamos uno del examen, ¿verdad? Pero es que hay que empezar haciendo uno. Porque hay algunas reglas que comienzan a aplicar cuando tenemos ejemplos un poquito más complicados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay más de un sustituyente, ¿cuál va primero, cuál va después? Vamos a hacerlos uno, tal vez. Metámosle tal vez un cloro por aquí. Algo así, está bien. Entonces, hay que hacer la cadena lineal más larga, ¿verdad? Puede ser que para ustedes sea más o menos obvio, o no, que la cadena lineal más larga es esta que está aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero podríamos valorar las otras. Por ejemplo, esta sería otra posibilidad, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Es más larga esta por un carbono que tiene 7. ¿Verdad? Y la otra opción sería como venirnos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, identificamos la cadena más larga. Tenemos que numerar esa cadena. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos opciones para numerarla. Una opción es empezar por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La segunda opción es empezar por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo Profe, una identificamos? pregunta. Ajá. Cuando estamos hablando de los intermediarios de reacción, eso, yo sé que ahorita no lo estamos viendo en este preciso momento, pero es que donde uno queda con dudas, ¿será que podemos ver eso más tardito? Sí. Sí, bueno, gracias.
Ahora vamos a ver el mecanismo de una reacción. Un segundito. Ok. ¿Cómo sé yo cuál de las dos numeraciones es correcta? Bueno, los sustituyentes, ¿verdad? En este caso, en el caso de arriba yo tendría un sustituyente en 3, dos sustituyentes en 4 y dos sustituyentes en 5. En el caso de abajo, yo tengo dos sustituyentes en 3, dos sustituyentes en 4 y un sustituyente en 5. Si tienen duda con esto, pueden sumar todos esos números y el que les dé el número más bajo es el correcto, ¿verdad? Sin embargo, aquí se hace un poco evidente que este caso, que es el que tiene los dos sustituyentes en 3 en lugar de en 5, es el que tiene el número más pequeño. Ok, entonces, el nombre se inicia por los sustituyentes. ¿Qué sustituyentes tenemos? Aquí en 5 hay un metil. ¿Eh? En 4 hay dos que también son metil. En 3 hay también un metil, ¿verdad? Y hay un cloro. Entonces tenemos 4 metiles y un cloro. Para darle el nombre, se pone primero el que en orden alfabético iría primero, que en este caso es el cloro, ¿verdad? Entonces yo escribo cloro, pero antes de poner el cloro tengo que poner la posición, que es 3, ¿verdad? 3, hago un guión, cloro, otro guión. El otro sustituyente es el metil, pero tengo 4 que son metil, ¿verdad? Entonces pongo las posiciones de todos, ¿verdad? Tengo uno en 3, 2 en 4 y uno en 5. 3, 4, 4, 5, guión, y como son 4 metiles, se le llama tetrametil, ¿verdad? Ahí siempre se utiliza la raíz latina, digamos. Si fueran 2 sería dimetil, 3 trimetil, 4 tetrametil, etc. Y se finaliza por el nombre de la cadena principal, que es heptano. ¿Queda clara esta parte? Clarísimo, profe. Cosas que tienen que considerar porque su examen es en línea. No hay espacios en ninguna parte, ¿verdad? Estos ejercicios, por lo general, el sistema los reconoce automáticamente. Entonces, si ustedes dejan un espacio, se las pone mal. En algunos casos, cuando el error es muy menor, yo les reconozco una fracción del puntaje. Tengan presente que cuando ustedes terminan el examen, les va a dar la nota de autocalificación, ¿verdad? Entonces, o sea, en este tipo de ejercicios, él da la nota de autocalificación. Entonces, esa corrección normalmente aplica unos días después cuando he tenido chance de revisar, ¿verdad? Pero un error muy menor es, no sé,
No sé, que aquí le pusieron una O de metilo o algo así. Pero algunas veces me pasa, por ejemplo, que en lugar de tetrametil pusieron tetraetil. Eso ya no es un error menor. ¿Me entienden? O sea, en la mayoría de estos ejercicios es buena o mala. Algunos errores muy menores les podemos considerar una fracción de puntaje, ¿verdad? Pero para que tengan presente esa parte, ¿verdad? Los números, las letras y los números se separan con guiones en la nomenclatura, ¿verdad? Por ejemplo, cloro guión, los los números van separados con comas entre ellos y después con guión. Esa regla más o menos se mantiene a lo largo de toda la nomenclatura UPAC. No hay espacios, ¿verdad? Ahí son muy pocas digamos, los grupos funcionales en los que hay espacios, ya lo veremos al final, que son como los ácidos carboxílicos, que lleva la palabra ácido separado, o los ésteres, que ya eso es como al final del curso, pero la gran mayoría no lleva espacio en ninguna parte. Hay algunos elementos de la nomenclatura común que son más o menos aceptados dentro del sistema UPAC y que lo seguimos manteniendo. Em, por ejemplo, cuando tenemos sustituyentes que terminan con esa colita de pescado, le seguimos manteniendo, o se puede utilizar, es una opción, digamos, en los sustituyentes, utilizar iso, por ejemplo, isopropil, ¿verdad? Si este es el sustituyente, ¿verdad? Si fuera con un carbono ahí en el medio, isobutil, si tuviera dos carbonos en el medio, isopentil, etc. También hay algunos que terminan de esta manera. Vamos a ver. El R sería la cadena principal, ¿verdad? Es decir, no es solo la colita de pescado, sino que uno de ellos tiene uno más. A este se le llama sec-butil, ¿verdad? Sec viene de que esto es un carbono secundario. ¿Qué quiere decir que es un carbono secundario? Que está enlazado a otros dos carbonos. Profe, Ajá. ¿será que podemos ver un ejercicio de la página 30 que tiene esos dos ejemplos? Es que ese ejercicio no lo entendí, entonces era para ver si usted lo podía ver. De la página 30. Ok, un segundo. Ujú. Sería este, el D, me imagino. Sí, el de. Vamos a tratar de hacerlo. Ok. Lo primero es identificar la cadena principal, ¿verdad? La cadena principal podría ser esta de acá. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si fuera aquí arriba sería la misma cosa, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Si fuera para acá arriba, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si fuera por acá abajo, bueno, estos dos casos, ¿verdad? Entonces pueden ver que lo que sale para acá y lo que sale para allá es igual, ¿verdad? Entonces venirse para acá o venirse para abajo es exactamente lo mismo.
Ok, esta es 9 y esa de arriba es 9. ¿Cómo defino entonces, si tienen la misma longitud, cuál es la cadena principal? Hay que buscar cuál es la que tiene más sustituyentes. Entonces vamos a dibujarlas mejor, las dos porque esto a veces no es tan fácil de ver. Me imagino que por ahí puede venir un poquito la confusión. El otro ejemplo sería por acá. Ambas miden 9. Esta de arriba, ¿cuántos sustituyentes tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Esta de abajo tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Perdón, está empatado ahora también. ¿Cuál sería nuestro... Regáleme un segundito para traer agua. Ok. ¿Cuál sería nuestro tercer criterio de desempate? El tercer criterio sería los números más bajos de los sustituyentes. En este caso sería 1, 3, 4, perdón, 2, perdón, 4, 6 y 7. En este segundo caso sería 2, 3, 4, 6 y 7 también. Un segundo. Está bonito este ejercicio. Eh, el criterio de desempate, si vamos hasta el momento empatado en todo, ¿verdad? Me parece que el criterio de desempate en este momento, que ya exploramos todos los otros posibles, es alfabético, ¿verdad? La diferencia entre los grupos funcionales acá está en estos de acá, ¿verdad? Que es este tiene un grupo etil y un grupo secbutil, mientras que este tiene un grupo
que ni siquiera hemos visto cómo llamarlo, pero se llamaría 3-pentil. Entonces, dado que estas letras son están primero en el orden alfabético, se nombra como en el caso de arriba. Entonces, este ejercicio se las trae, les cuento. Este sustituyente se llama sec-butil. Este sustituyente se llama etil. Este de acá se llama isopropil, ¿verdad? Y estos dos se llaman metil. Dicho sea de paso, en el sec-butil, para el orden alfabético, se toma en cuenta el butil, no el sec, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla es así. No me pregunten por qué, pero así es. Entonces, hay que comenzar a colocarlos en orden alfabético. Profe, el sec-butil no es porque está enlazado a 2 carbonos. Sí, pero a este grupo como tal se le llama sec-butil. Pero para el orden alfabético no se toma en cuenta la S, se toma en cuenta la B. ¿Verdad? Entonces, de hecho, es el primero. Entonces sería 6 sec-butil. En orden alfabético, el segundo sería el etil. Entonces sería 7 etil. Profe, en el libro está diferente. ¿Cómo Entonces no está? sé si primero está 7 etil, 3 isopropil. 7 etil. Como alfabetizándolos todos. Bueno, entonces creo que estamos obviando la regla, pero no importa. Alfabeticémoslos todos. ¿Verdad? En orden alfabético, el primero sería etil. 3 isopropil. Después metil, me imagino. 2,4 dimetil. 6 sec-butil. Nonano. De esta manera. Sí, así está. Pero si uno lo hace como usted lo estaba haciendo, hubiera estado malo. Tenemos que seguir una regla. Lo que pasa es que les voy a decir, hay algunas reglas de la IUPAC que son tan específicas que puede ser que para efectos del material la brincáramos, ¿verdad? Entonces, si estamos diciendo que se alfabetizan nada más todos los sustituyentes, pues hagámoslo de esa manera, pero de manera consistente, ¿verdad? O sea, esto tiene que venir siempre en orden alfabético. Los que sí no se toman en cuenta nunca es el di, tri, tetra y eso no se toma en cuenta. ¿Me explico? O sea, que por la primera letra del sustituyente se coloquen en orden alfabético. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando lleva, por ejemplo, isopropil, ahí lo que se toma en cuenta es la I. Y también con el sec-butil se toma en cuenta la S. De hecho, la regla especifica cuáles sí y cuáles no. La regla de la IUPAC, por ejemplo, el ISO normalmente sí y el SEC normalmente no. Pero está bien, hagámoslo de esta manera que es como más sencilla, es decir, alfabeticémoslos todos, ¿verdad?
Y listo. A propósito de esto, algunas veces en la autocalificación hay errores. Yo he tratado de ir corrigiendo muchos. Digamos, si ustedes tienen un ejercicio que les parece, yo normalmente tardo igual un par de días en revisarlos, pero si alguno de casualidad se me va y se queda con lo de la autocorrección y está incorrecto, me ponen un mensaje y lo revisamos. Ok. De la nomenclatura hay una cosa de la que no hemos hablado y es de los anillos. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo un compuesto que está enlazado con el mismo? ¿Verdad? Ellos ya no cumplen la fórmula CnH2n más 2, sino que cumplirían la fórmula CnH2n. ¿Por qué? Porque tienen un elemento de insaturación, que es el anillo. A estos compuestos se les llama cicloalcanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el de 3 carbonos sería ciclopropano, el de 4 ciclobutano, ciclopentano, etc. Un poco la pregunta de ahora más temprano. Normalmente, la cadena principal, si hay uno de ellos, digamos, en general, si hay uno de ellos que tiene más sustituyentes que el otro, se toma como cadena principal. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un anillo de 6 con varios sustituyentes, el anillo es la cadena principal, ¿verdad? Aquí siempre se le asigna el número 1 a una posición donde está el sustituyente. ¿A cuál posición? Se ve tanto la luz. Ok. ¿A cuál posición? Bueno, sigue uno la regla de la suma, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí le podría poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero me darían números más pequeños si numero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces se numera de esta manera. Por el contrario, si yo tengo una cadena lineal sobre la que hay varios sustituyentes, aunque algunos de ellos sean anillos, le doy la cadena principal a la cadena lineal. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para ponerle nombre a esos dos compuestos, por ejemplo, sería 1,2,4,5 tetrametil es pegado, pero aquí no me cupo, ciclohexano. ¿Verdad? Y de aquí abajo sería 3,5 di, porque son 2 ciclopropil. Ahí la palabra ciclo sí se toma en cuenta en el orden alfabético. Guión 2,4,4 trimetil heptano. Heptano pegado también, ¿verdad? Ok. Este tiene un modelo molecular. Una cosa que hay que saber sobre los anillos es que los anillos, los enlaces, ¿verdad? No tienen libre rotación porque están enlazados unos con otros.
Entonces, tenemos algunos casos. Yo creo que eso no viene en este capítulo. Creo que viene un poquito más adelante, lo de los anillos sustituidos. La nomenclatura cis-trans. No, esa parte viene, me parece que en el capítulo de estereoquímica. Ok. Sobre los alcanos y los cicloalcanos, ustedes saben que, bueno, no sé si saben, pero los alcanos se les llama parafinas. Parafinas significa que son poco afines porque no reaccionan casi con nada. Son muy poquitas las reacciones químicas que se conocen sobre los alcanos. Una de ellas, perdón, la más común en la práctica, sería la combustión, ¿verdad? Tanto, digamos, del gas LP, por ejemplo, de las gasolinas, de los combustibles líquidos como tal, ¿verdad? Que todos esos son hidrocarburos. Y la segunda reacción, que es conocida y que tal vez es la de mayor utilidad en química sintética, es la halogenación radicalaria. ¿Cómo es la halogenación radicalaria? Bueno, resulta ser que cuando nosotros tenemos un alcano, y podríamos empezar con metano, que es el más simple de todos, ¿verdad? El enlace carbono-hidrógeno es un enlace que tiene muy poquita polaridad, ¿verdad? Es un enlace, prácticamente es un enlace covalente no polar, ¿verdad? Porque la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña. Entonces, ¿cómo se hace para hacer reaccionar una molécula que casi no tiene polaridad? La manera normalmente es con radicales. ¿Y qué son los radicales? Bueno, son compuestos que, como vimos al principio, tienen un hidrógeno, tienen un electrón solto, ¿verdad? Tienen un electrón solo en un orbital. Entonces, resulta ser que cuando yo tengo algo como los halógenos, ¿verdad? El bromo o el cloro, que también, esos sí son totalmente no polares, ¿verdad? Esto es un enlace covalente no polar. Si yo tengo una molécula como el cloro y la pongo en contacto con luz ultravioleta, ella forma lo que se llama una ruptura homolítica. ¿Qué quiere decir una ruptura homolítica? Que se parte por la mitad. Que de estos dos electrones, uno se va a venir para acá y otro se va a ir para allá, ¿verdad? Dándome dos compuestos que son radicales libres. Entonces, en la reacción de halogenación radicalaria, tenemos una etapa de iniciación que es precisamente esto. Tenemos, por ejemplo, cloro 2 con luz ultravioleta. Vamos a representar la molécula toda. ¿Verdad? En la cual se da una ruptura homolítica. Si ustedes se fijan, represento eso como media flecha, ¿verdad? Media flecha significa que se mueve un electrón, ¿verdad? Y se me generan radicales de cloro. Entonces, si yo tengo un recipiente que tiene cloro gaseoso, le pongo luz ultravioleta, una pequeña cantidad de ese cloro se me transforma en un radical. Y la otra gran mayoría
permanece como cloro 2. Por eso es una iniciación, es nada más para desencadenar una reacción en cadena, dicho sea de paso. Después tenemos una etapa que se le conoce como propagación. ¿Cómo es la etapa de propagación? Estos radicales que teníamos acá me reaccionan con otro de los reactivos, que sería el metano. ¿Verdad? Yo en esta reacción, digamos, estábamos poniendo a reaccionar el cloro con metano. Entonces, si yo tengo el cloro y tengo el metano, ¿verdad? De este enlace entre el carbono y el hidrógeno, el cloro va a venir, va a formar un enlace aquí, y el otro electrón se va a venir para el carbono. Generándome un radical metilo. Y además, HCl, ¿verdad? Que fue como la pregunta que me hacían más temprano, ¿verdad? Este hidrógeno viene del hidrógeno que estaba pegado al carbono. Ok, ahora, ¿qué pasa con este radical metilo? Ese radical metilo tiene la posibilidad de agarrar a otra molécula de cloro y formar un enlace aquí, generándome otro radical cloro. Y este radical cloro vuelve a reaccionar con otro metilo, generando más radical metilo. El radical metilo me reacciona con más cloro y sucesivamente. Esto pasa una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se va agotando el cloro y el metano. Cuando ya se van agotando y me quedan los últimos radicales sin reaccionar, entramos en lo que se llama la etapa de terminación. Profe, permiso, ¿cómo se llama todo este proceso que nos está explicando ahorita? Esto es el mecanismo de reacción de la halogenación radicalaria. Ok, el proceso de terminación es cuando los radicales que quedan ahí, los últimos, se encuentran unos con otros. Entonces, ¿qué radicales tenemos? Tenemos cloro punto y tenemos metilo punto. Entonces, ¿cómo se pueden encontrar? Puede ser que dos cloros punto se encuentren, ¿verdad? Y me den una molécula de dicloro. Puede ser que dos metilo punto se encuentren y me den una molécula de etano, ¿verdad? O puede ser que un cloro punto y un metilo punto se encuentren y me den más producto. Ahora, la etapa de terminación y la etapa de iniciación ocurre con una fracción muy pequeña de las moléculas que participan en esto. La gran mayoría de las moléculas participan en la etapa de propagación, de manera de que estos dos productos son los productos globales de la reacción. Entonces, esto que es el proceso detallado de cómo va ocurriendo la reacción química, es lo que conocemos como mecanismo de reacción. Ahora, si yo quiero decirles en términos generales cuál fue el proceso global que ocurrió aquí, voy a hacerlo por aquí en un rinconcito. Yo tengo que el metano, que es uno de los reactivos, me reacciona con el cloro 2 en presencia de luz ultravioleta para darme clorometano y ácido clorhídrico, ¿verdad? Esta sería la reacción,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el producto de la reacción de metano con cloro en luz ultravioleta? Sería esto. Si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de la reacción? Sería todo esto que está aquí. ¿Me explico? Profe, esto sería una pregunta totalmente válida para el desarrollo, ¿verdad? La del mecanismo sí. La de los productos, pues, que sería nada más decir que es clorometano, pues sería para una de respuesta corta. Sí, sí, Bueno, eso sería como más sencillo. sí, correcto. Consulta, bro, ¿cuánto falta para el examen? Creo que como 2 semanas, no estoy muy seguro. Tenemos que revisar el calendario. No sé si alguien lo tiene por ahí. El 8 de marzo, si no me equivoco. ¿El qué? 8. Sí, compañero. 8, no, si estamos 15, y sí, 3 semanitas. Pues, Ok, Sí, correcto, el 8 de marzo. Pues yo sé que la otra semana hay evaluación corta y la entrega de la tarea, de hecho. correcto. Ok, eso por esta parte. Vamos a ver. El tema se puede comenzar a poner un poquito más complicado que esto. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, si yo tengo metano, por ejemplo, es muy fácil, ¿verdad? Solo hay un carbono. Yo podría tener, por ejemplo, halogenación radicalaria con cloro. Yo les pregunto, ¿cuál es el producto de esa reacción? Bueno, pues se sustituye un hidrógeno por un cloro. Muchas veces preguntamos cuál es el producto orgánico. ¿Por qué? Porque también aquí hay otro producto que también es mayoritario, que es el ácido clorhídrico. Pero por lo general nos interesa saber cuál es el orgánico. Si yo les digo cuál es el producto orgánico principal, entonces no hace falta poner el ácido clorhídrico. ¿Qué ¿cómo se llama pasa? ese clorometano? Clorometano, sí. Mm, Yo podría tener esta misma reacción con alguno de los otros halógenos. Por ejemplo, con bromo. ¿Verdad? Y ese se llama bromometano. ¿Verdad? Yo podría tener la misma reacción con em, con yodo, ¿verdad? Y sería yodometano. Podría tener la reacción 2 veces, ¿verdad? Y tener, por ejemplo, diclorometano, dibromometano, diyodometano. Y a propósito, si yo tengo la reacción, si yo tengo, por ejemplo, un compuesto como este, que tiene 3 cloros, ¿verdad? Hay un nombre común, a ese le llamamos cloroformo, ¿verdad? O el que tiene bromo sería bromoformo, o el que tiene yodo sería yodoformo. Y también hay un nombre común para el de 4, por ejemplo, el nombre común le llamaríamos tetracloruro de carbono, o tetrabromuro de carbono, o tetrayoduro de carbono, ¿verdad? Nada más para tenerlo ahí un poquillo presente. Pero les decía que este asunto se puede empezar a complicar un poco más. ¿Por qué? Si yo tengo un compuesto como por ejemplo el propano y lo pongo a reaccionar con bromo en presencia de luz ultravioleta, ahí tengo 2 productos posibles, ¿verdad? Tengo un producto en el cual el bromo estaría acá en el extremo y tengo un producto en el cual el bromo estaría acá. Entonces, eventualmente se pueden dar los dos, se puede dar una mezcla de los dos.
La pregunta es, ¿cuál se da más? ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a ver, si yo quiero, por ejemplo, y resulta ser que de ese hay solo un 10%, pues la reacción no es tan buena para obtener ese compuesto. ¿Verdad? Si el 90% es del otro. Entonces, ¿cómo sé yo cuál compuesto dentro de esos dos es el mayoritario? Si nos vamos al mecanismo de reacción, ¿verdad? En la etapa de iniciación, no lo voy a hacer completo, pero en la etapa de iniciación se me genera el bromo punto, ¿verdad? Y el bromo punto eventualmente vendría a reaccionar ya sea con un hidrógeno de acá del extremo, Pero, profe, cuando está el hidrógeno así en el extremo, es que solo hay un solo hidrógeno, no es que no hay no, carbono. hay tres hidrógenos, nada más que solo estoy representando uno, porque es el que Sí, me ahí interesa está, representar. es un metil, sí, digamos, ahí. Hay un carbono y tres hidrógenos, pero solo está representando un hidrógeno, no hay una trampa Solo, ahí. ajá, solo estoy representando uno, porque para hacer el mecanismo lo ocupo. Ujú. Entonces, si yo tengo aquí bromo, también podría reaccionar con algún hidrógeno de acá del centro, que de hecho ahí hay dos, ¿verdad? Estas son las dos posibilidades, ¿verdad? En un mecanismo para, por ejemplo, producirme tendríamos este intermediario. Y si fuera para producirme tendríamos este intermediario. Entonces, resulta ser que en los radicales ocurre lo que se llama el efecto inductivo dador. ¿Eso qué quiere decir? A esta molécula le faltan electrones, tiene el octeto incompleto, ¿verdad? Igual que a esta. A ese carbono le faltan electrones. Pero los grupos alquilo como que le meten electrones. Y eso le ayuda a ser un poquito más estable. Entonces, si yo tengo uno como este secundario, ¿verdad? Que tiene dos grupos, tengo dos grupos que me están metiendo electrones, ¿verdad? Mientras que este tiene solo uno. Entonces, Profe, disculpe, es que me tengo que retirar. Quedamos para el lunes la 7 igual, el lunes que viene. Digo lunes, miércoles, perdón. sí, Miércoles, ok. Bueno, hasta luego, buenas noches. buenas noches. Este, ¿Cómo se llama? Este que tiene dos es más estable que este. Y por ende, el producto mayoritario es este. Entonces, si una pregunta dice, ¿cuál es el producto orgánico mayoritario de esta reacción que está aquí arriba? Sería el segundo, nada más. Si la pregunta dijera, todos los productos orgánicos serían esos dos. ¿Me explico? Entonces, siguiendo este mismo principio del efecto inductivo dador, si yo tengo una molécula, no sé, pensemos en algo así, ¿verdad? Y la pongo a reaccionar con bromo y luz ultravioleta, ¿cuál sería el producto orgánico mayoritario? Bueno, aquí tengo un carbono que es primario, otro que es primario, ¿verdad? Este es terciario, este es secundario, este es cuaternario y estos son primarios. ¿Qué quiere decir cuaternario? Que está enlazado a 4 carbonos. ¿Qué quiere decir secundario? Que está enlazado a 2. ¿Qué quiere decir terciario? Que está enlazado a 3. Entonces, ¿cuál tiene más efecto inductivo dador? El más sustituido. Entonces, yo podría decir, entonces el cuaternario. Pero el cuaternario tiene un problema. Y es que no tiene hidrógeno, ¿verdad? Si recordamos en la reacción, se le arranca un hidrógeno para sustituirlo por el bromo, ¿verdad? Entonces aquí no puede ser. Además, si ustedes agregan aquí un bromo, este carbono tendría 5 enlaces.
Ya con eso ven que por ahí la cosa va mal. Entonces no podría ser el cuaternario, pero sí podría ser el terciario. ¿Verdad? Entonces el bromo se agrega en el carbono terciario. Ese es el producto orgánico mayoritario de la reacción. Entonces tenemos el terciario más que el secundario y más que el primario. Y más que el metílico. Hay algunas posiciones, como lo que se llama la posición alílica, que es a la par de un doble enlace, ¿verdad? Que esa es más todavía que el terciario. Y hay uno que se llama la posición bencílica, que ese es todavía más. ¿Qué es la posición bencílica? Cuando yo tengo un anillo de 6 con dobles enlaces alternados y tengo uno aquí a la par, ¿verdad? Esta es la posición bencílica y esta es la posición alílica. ¿Por qué esos son los más estables? Lo vamos a ver más adelante, pero de momento lo importante es que si les aparece una posición que sea bencílica, esa es la más, la reacción se da ahí. Y si les aparece una alílica, ahí, más que en las terciarias, secundaria, primaria. ¿Verdad? Podemos ver un ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí este es terciario, este es secundario, pero es alílico. Si yo les pregunto cuál es el producto de la reacción con cloro 2 y luz ultravioleta, sería en la posición alílica, es decir, en esta. ¿Verdad? Ese sería el producto de esa reacción. Ok. Espérense a ver qué más nos faltó por ver. La parte de la isomería conformacional fue lo que nos faltó por ver. La isomería conformacional, digamos, los conformeros, normalmente no son isómeros de verdad, digamos, son isómeros que existen en un momento determinado. A mí me gusta más llamarlos conformeros que isómeros conformacionales, ¿verdad? Porque conformero es como, tiene una conformación en algún momento. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, vamos a ver. Si yo pienso en una molécula como butano, ¿verdad? Entonces el butano sería una cosa, el butano sería una cosa como así, ¿verdad? Si yo quiero verla a través del enlace 2 y 3, yo podría ponérselas, digamos, de esta manera, en la cual, vamos a ver cómo hago para que no me estorbe, ¿verdad? Estos enlaces podrían ir rotando, ya sea el de atrás o el de adelante. Ellos podrían ir rotando. Y en cada uno de ellos, aunque yo estoy representando solo el metano, no está solo el metano, están los otros dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces yo eventualmente tendría hacia el frente, en realidad, 3 grupos, ¿verdad? Por ejemplo, 2 hidrógenos y un metilo, que podrían ir girando. Y del caso de atrás, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, muchas veces representamos, para entender un poquito la estabilidad de las moléculas, por ejemplo, como que yo lo voy a dar de esta manera, entre el enlace 2 y 3. Y típicamente se utilizan
lo que se llaman las proyecciones de Newman. En la proyección de Newman yo puedo ver los tres grupos que están al frente, ¿verdad? Como les decía, si uno lo veía a través de eso, yo tenía tres grupos al frente y tres grupos atrás. Tres grupos atrás. ¿Cuáles grupos serían? Por ejemplo, aquí hay un metilo, y aquí hay un metilo, y aquí hay hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces yo podría ir representando cómo va girando esto. Voy a hacerlo de un lado mejor. Se ve bien, sí. Entonces, por ejemplo, voy a dejar fijo el de atrás y voy moviendo el del frente. Yo podría tener esto que gira 60 grados para acá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este metilo que estaba acá se mueve hacia acá. ¿Verdad? Este hidrógeno se mueve hacia acá. Y este hidrógeno se mueve hacia allá. Podría tener otra rotación de 60 grados. En la cual este metilo ahora se mueve hacia acá. ¿Verdad? Y los hidrógenos son las otras dos. Podría tener otra rotación de 60. Podría tener otra rotación de 60. Me falta un hidrógeno. Y eventualmente otras dos. Pero ¿qué es importante de esto? Estas estructuras, donde yo tengo un grupo sobre el otro, se le llaman estructuras eclipsadas, ¿verdad? Y estas estructuras, donde están lo más lejos posible unos del otro, se le llaman se le llaman estructuras alternadas. Entonces, si yo quisiera saber cómo se comporta un poco la energía de esto, ¿verdad? Estas en las cuales están alternadas tienen menos energía, están en un estado más bajo de energía que las que están eclipsadas, que son como más inestables. Y por ejemplo, como esta, voy a ponerle un 1, que tiene los grupos lo más distantes uno del otro, es la de energía más baja. Yo podría decir, por ejemplo, que esta es 2, esta es 3, esta es 4 y esta es 5. Y me faltan un par más. Esta 3, aunque es alternada, los grupos están un poquito más cerca. Entonces, en esta 3, la energía es un poquito más alta. Ahora, si por el contrario me voy a las eclipsadas, esta tiene los grupos más grandes pegados uno al otro, ¿verdad? Entonces esta tendría el estado de energía más alto. Y esta, el estado de energía intermedio. Eventualmente habría otra por acá que no me alcanzó el tiempo. Estaría por ahí. Y regresaríamos a la 1 que sería dándole la vuelta completa. ¿Verdad? Entonces yo podría representar esto como un estado de energía en el cual me faltaban otros dos en realidad, ¿verdad? Dejémoslo ahí hasta las 5 porque fue hasta donde llegamos.
¿verdad? Pero eventualmente la 5 estaría, no, la 5 estaría acá, ¿verdad? Eventualmente habrían otras dos ahí más. Para enseñarles un poquito más cómo sería el diagrama completo. Un segundito. Disculpe, profesor, se le puso el micrófono, no se escucha. Perdón. Que en este caso, más bien la que está fija es la de adelante y la que va rotando es la de atrás. ¿Verdad? Aquí el metilo se va moviendo para acá, luego para acá, para allá, para acá y para abajo. La misma situación en la que los metilos están más opuestos uno respecto al otro es la situación en la cual, ¿cómo se llama? Tenemos la estructura más estable, el nivel más bajo de energía, ¿verdad? El 1 y el 8 y el 7. Aquí le faltó, ¿verdad? Un palito. ¿Verdad? Que de hecho son la misma. ¿Verdad? Luego tenemos el 3 y el 5 que serían las que también son alternadas, pero los metilos están juntos. Esas serían estas de acá. La de mayor energía sería la 4, que es en la que los grupos voluminosos están uno pegado al otro. Y las que le siguen son la 2 y la 3, que aunque los grupos voluminosos no están pegados, sigue siendo eclipsada, es decir, seguimos teniendo un grupo encima del otro. ¿Verdad? Esa es como la situación de los conformes. Este es otro tipo de proyección que se llama la proyección de caballete, que es que utilizamos un enlace largo como para representar una con respecto a la otra. ¿Verdad? Esto de los conformeros, ¿por qué es importante? Porque en algún tipo de reacción puede ser que la reacción ocurra en un conformero particular, ¿verdad? Entonces hay algunos casos en los que tal vez un rendimiento es muy bajo o la reacción prácticamente no ocurre porque el conformero como tal es muy inestable, ¿verdad? Entonces esta es un poquito la idea como de esta de los diagramas de energía y la isomería de conformación. Me interesa como que sepan la idea general, que sepan eventualmente construir el diagrama de energía de una molécula y sobre todo que entiendan muy bien la parte de la reacción de halogenación radicalaria, que dicho sea de paso, esto es como en matemáticas, esa reacción se sigue usando a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, las reacciones que vayamos viendo se pueden seguir utilizando a lo largo del curso. Entonces, es importante que las entiendan bien, ¿verdad? Este, no sé si hay alguna duda adicional. Esto realmente es como el resumen de la materia de este capítulo que nos corresponde el día de hoy. De mi parte, súper claro, profe. Lo que me pidieron sobre los ejercicios del material, en estos días lo voy a estar haciendo. Lo que voy a hacer es que voy a hacer bueno, voy a ver qué es más fácil. Si el ejercicio es sencillo, nada más dar la respuesta como escrita, lo pongo de esa manera. Y si es como más de explicarlo, puedo hacer como un videito corto y subirles ahí el link. Em, Como estoy desde el laboratorio, probablemente el video se lo subo esta mañana para dejar la computadora trabajando en eso y a veces dura como una media hora o algo así. Yo me voy a ir para mi casa, entonces el video se los voy a subir hasta mañana. Por lo demás, listo. Buenas noches. Sí, creo que eso sería.